Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy, por fin, 2 meses más tarde, os traigo el wrap up correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020. Pues sí, aunque parezca mentira, por fin os traigo este wrap up que me estaba quedando mucha pereza el ponerme a grabarlo. Esto lo tenía que haber subido yo en el mes de enero, estamos en febrero, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y pues eso, pues es que son 3 meses de los que os tengo que hablar de todas las lecturas, que son unas cuantas, así que a ver cómo lo hago para que no quede demasiado largo, cosa que va a ser difícil porque hay muchos libros, entonces pues va a estar complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. No me entretengo más y comenzamos con el wrap up. El primer libro del que quiero hablaros es Todo lo que sé sobre un corazón roto, de Daniel Ojeda Checa. Es la primera historia que leo de Dani y no va a ser la última, eso ya os lo adelanto. Aunque os reconozco que empecé a leer el libro en agosto del 2020 y no lo terminé hasta octubre porque entre medias me pilló un bache lector, más o menos a mitad del libro. Pero realmente la historia me gustó muchísimo. Aquí nos hablan de Simón, una chica a la que le han roto el corazón y antes de que vuelva a pasar por ese dolor, decide romper la relación que tiene con Mark, un chico de su misma edad. Lo que pasa que poco a poco la vida les vuelve a poner, el destino les vuelve a poner en el mismo camino, hacen que vuelvan a conectar y se dan cuenta de que realmente se siguen apreciando y se siguen queriendo, y que el que le hayan roto el corazón una vez no significa que siempre le vaya a pasar lo mismo. Me gustó mucho porque tiene mucha carga emocional, fue una historia que disfruté bastante, que me encantó. Mirad la cantidad de post-it que le puse, hay un montón de frases que tengo subrayadas y marcadas porque de verdad que me flipó muchísimo. Además, Simón lleva una especie de diario en el que escribe a Simone de Beauvoir, creo que se dice así, no lo sé. y bueno, pues la va contando cómo se siente, las cosas que le preocupan. Me pareció eso también súper bonito, no sé, fue una historia que realmente disfruté bastante. Me dio pena que entre medias me pillara ese bache lector, pero me quedo con el buen sabor que me dejó, de que me acabó gustando mucho, de que la disfruté un montón a pesar de ello. Y de que me encanta la forma que tiene de escribir Dani. Sí que es cierto que quizá para ser personajes tan jóvenes, personajes de unos 17 años, pues tienen unos sentimientos como que muy fuertes, pero oye, es que puede ser, hay personas que por lo que sea pues sienten muchísimo desde que son bien pequeñas, entonces tampoco puede chocar, pero a mí tampoco fue algo que me causara rechazo ni que me echara para atrás, sino que no sé, me hizo disfrutar aún más de la historia. Además vamos conociendo no solamente a Simón, sino también a su hermana, su familia, la familia en la que ella vive, vamos conociéndolos un poquito más, y también vamos conociendo a la familia de Mark, las cosas que le preocupan. No sé, fue una historia que de verdad que me gustó muchísimo. Creo que es una de esas historias que uno tiene que empezar a leer sin saber de qué trata y dejarse llevar por ella. Yo por mi parte le di 4 sobre 5. Otra de mis lecturas de octubre fue Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, uno de los casos de Poirot, y aquí tenemos una historia que sucede en un crucero por el Nilo donde Poirot coincide con Lynette, una chica bastante rica, una joven bastante rica que acaba de contraer matrimonio con Simón, y a bordo de este mismo crucero pues va también Jacqueline, la antigua mejor amiga de Lynette y la ex novia de Simón. De hecho, Simón y Jacqueline al principio estaban comprometidos, pero cuando conoció Simón a Lynette, pues bueno, las cosas se torcieron un poco y acabó casándose con Lynette. Y bueno, pues sucede un asesinato. Hay un asesinato en el barco y tienen que averiguar quién se encuentra detrás de ese asesinato. No quiero contaros mucho porque es que con poquito que se diga de ese tipo de historias al final se dice bastante, porque son los pequeños detalles los que van sumando intriga y misterio a la trama. Entonces tampoco quiero deciros más de la cuenta, pero sí es cierto de que me gustó bastante. También reconozco que me pudo parecer algo predecible en el sentido de que más o menos veía por dónde iban a ir los tiros, pero hubo un momento en el que ya me quedé totalmente descuadrada porque era como que todo lo que yo tenía ya pensado en plan de guay, creo que es esta persona, creo que el motivo del crimen es este, es por esto, pues hubo un momento en el que todo lo que yo
tenía en mente se tiró por la borda porque me quedé totalmente desconcertada. Pero sí es cierto que al final, pues bueno, fue predecible en ese sentido de que por un momento me lo había imaginado, había llegado a pensar lo que realmente luego pasó, pero no por ello dejó de sorprenderme y dejó de gustarme. Es una historia que devoré de principio a fin, fue empezar a leerla y no poder parar porque es súper adictiva. Me encantó volver a reencontrarme con el estilo de Agatha Christie, con otra de sus historias. Yo ya la había leído anteriormente con El asesinato de Roger Ackroyd y también con otro que ahora mismo no recuerdo el nombre y me gustó bastante. Entonces tenía muchas ganas de volver a leer algo suyo. Fue un acierto leer Muerte en el Nilo, me gustó bastante a pesar de que, como os digo, sí que pudo ser predecible, pero no por ello dejé de disfrutarlo y dejó de gustarme. Le di 4 estrellas sobre 5 y me quedo con muchas ganas de volver a repetir con Agatha Christie en este 2021 porque de verdad que es que sus historias se devoran sin que apenas te des cuenta y están súper entretenidas. Otra de las lecturas de octubre fue El fantasma de la ópera de Gaston Legault, pero no os voy a decir mucho realmente porque tenéis una reseña aquí en el canal, os la dejaré por aquí por la info. Entonces, ¿qué voy a decir si ya os lo conté todo en esa reseña? Fue una historia que me gustó bastante, que tenía muchas ganas de leer porque conocía de oídas y de, pues bueno, de que creo que todo el mundo conocemos un poco sobre la historia del fantasma de la ópera, pero nunca había dicho, venga, voy a leer el libro. Y cuando también lo leímos en el club de lectura, pues fue todo un acierto porque a mí personalmente me gustó mucho. Al inicio es todo un poco confuso, puede resultar un poquito resbaladizo el adentrarte en la historia, pero una vez que ya vas cogiendo el ritmo a la historia y tal, no puedes parar de leer, necesitas seguir leyendo para ver qué es lo que va a pasar porque se vuelve todo súper adictivo. Y lo que a mí más me sorprendió fue que está basada en hechos reales, que realmente el fantasma de la ópera existió, que yo eso no lo sabía y para mí fue todo un descubrimiento, que bueno, todo esto os lo cuento también en la reseña que tenéis aquí en el canal. Y pues eso, me gustó mucho conocer a Eric, que es el fantasma de la ópera. Creo que es un personaje con mucho potencial, que bueno, pues no lo ha pasado muy bien en su vida, y conocer su historia, pues ya os digo que me gustó muchísimo. Se llevó 4 estrellas y media sobre 5 y no le di las 5 completas, pues por lo que os comento, porque el inicio me resultó un poquito costoso, el adentrarme en la historia me costó un poquito, pero me gustó bastante. Es más, de hecho tiene algún momento bastante cómico dentro de la historia que le aporta más vida y todo. Así que si no habéis leído todavía El fantasma de la ópera, si es uno de esos clásicos que se os resisten, porque como ya conocéis la historia decís, ¿para qué? Os lo recomiendo un montón porque creo que os va a sorprender. También en octubre leí El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que realmente para mí fue una relectura, porque yo este libro lo leí hace ya unos cuantos años, lo que pasa que no recordaba bien la historia y decidí pues releerlo de nuevo en esta edición tan bonita de Alma Clásicos Ilustrados. Es un libro súper finito, como podéis ver, y aquí sí que no os puedo contar mucho porque entre que la historia es muy cortita, que tiene apenas 100 páginas, y que cualquier pequeño detalle ya te dice de qué va la historia, pues es como que estoy un poquito ahí entre la espada y la pared. Pero me gustó mucho volver a releerlo, le di un 5 sobre 5 porque, bueno, la otra vez cuando lo leí también se llevó las 5 estrellas. Me encanta lo bien escrita que está, la historia como tal, aunque tengo que reconocer que en esta edición hay algún error con los nombres y llegan a crear confusión, porque yo hubo algunos párrafos que los tuve que leer varias veces y hasta que me di cuenta de que no era el nombre que me ponían, sino que era otro. Pero bueno, esto es así un poco en plan anecdótico, os lo cuento por si tenéis intención de compraros esta edición, bueno, pues que sepáis que si llegáis a leer esa parte y os resulta un poco confusa es porque el nombre está cambiado, pero bueno. Fuera de eso, que ya os digo que es algo en plan anecdótico, la historia me encantó, creo que es uno de esos clásicos que tienes que leer sí o sí, y aquí sí que más que nunca leerlo sin saber qué esperarte y dejarte sorprender. Me encanta porque lo que sí que os digo es que habla de la dualidad de personalidad y está súper bien llevado. Y es que ya está, es que no puedo decir más porque cualquier cosa es haceros un spoiler y no quiero. Pero simplemente eso, por mi parte se llevó las 5 estrellas y me encantó volver a releerlo.
Y siguiendo con fantasmas, también leí El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Ya había leído, porque tengo también otro ejemplar con cuentos de Oscar Wilde, que algunos venían por aquí, pero bueno, ya decidí releerlos también. Lo que pasa que el del fantasma de Canterville no le había leído. Y lo cierto es que me gustó muchísimo porque me pareció una historia como que muy cómica también, estuvo súper entretenida, es bastante cortita, te lo lees en un rato. De hecho, esta edición que tengo yo, que no me preguntéis dónde la compré porque es de segunda mano, creo que la compré en alguna feria de estas de segunda mano y tal. Pero que esta edición que yo tengo, pues eso, como veis es súper cortita, tiene la letra así grandecita, se lee en un suspiro, son 100 y poquitas páginas, 127 páginas, contando con el resto de relatos, y me gustó mucho conocer la historia del fantasma de Canterville, porque ya os digo que no la conocía, tenía muchas ganas de leerlo, y me encantó, me pareció súper cómica y súper divertida, lo disfruté muchísimo. Y el resto de relatos igual, si os gusta Oscar Wilde o si no lo habéis leído pero queréis hacerlo, os recomiendo que lo hagáis con los relatos, que seguramente que os encantan. Cerré el mes de octubre leyendo El sabor de tus heridas de Victoria Álvarez, el final de la trilogía Dreaming Spires, que realmente lo tenía que haber leído, no sé si fue en agosto, pero bueno, ya os digo que es que entre agosto y septiembre se me hicieron bola muchos libros porque pasé por un parón lector y pues eso, pues se me acumularon las lecturas, pero bueno, me encantó. Ya que tengo la trilogía terminada, os puedo asegurar que este es mi favorito de toda la trilogía. Qué tensión desde el minuto 1, qué tensión, porque es que además el final del segundo libro te deja con la miel en los labios, con necesidad de avanzar en esta historia, de descubrir qué es lo que va a pasar ahora con estos amigos y con la aventura en la que están inmiscuidos, ¿no? Y me encantó, o sea, es que me pareció un broche de oro total para la trilogía. Es una auténtica maravilla. Es que aquí sí que no es que no quiera, es que si os digo cualquier cosa aquí sí que es spoiler, porque como es una tercera parte es muy complicado poder haceros una reseña sin contaros alguna cosa que sucediera en los anteriores libros, pero simplemente que os animéis a leer a Victoria Álvarez porque es una autora maravillosa, escribe fenomenal, las historias merecen muchísimo la pena, los personajes que crea son geniales, o sea, yo me encanta esta trilogía, se ha convertido en una de mis favoritas, y el final, aunque hay algo que rompió mi corazón, hubo una escena, un momento que rompió mi corazón, eso sí que os lo digo, no os voy a decir qué momento fue, pero hay una cosa que no se lo voy a poder perdonar a Victoria Álvarez porque me duele en el alma, pero de verdad que qué historia, qué final de trilogía, qué brutalidad de todo. De verdad que leerla. Sé que soy muy pesada, pero tenéis que leer a Victoria Álvarez porque merece mucho la pena. Se llevó 5 estrellas sobre 5 porque no podía ser de otra forma. Otra de mis lecturas, en este caso ya de noviembre, fue Nada de Carmen Laforet, que no sé si lo vais a poder apreciar bien porque con el reflejo de la ventana y el del aro de luz, pues bueno, se ve un poco mal. Este libro lo quería haber leído hace ya muchos años, pero al final luego no lo leí, y el año pasado ya dije, venga, es el momento, y lo cogí de la biblioteca y bueno, pues por fin lo leí. Lo cierto es que me gustó, pero con matices. Le di en Goodreads 4 estrellas, que realmente son 3 estrellas y media sobre 5. Tenemos como protagonista a Andrea, que se muda a Barcelona, a casa de su abuela y de sus tíos, pues digamos que a modo un poco como de castigo, porque ella viene de un pueblo, entonces la llevan allí, se muda allí como un poco en plan a modo de castigo, pero también pues para poder, digamos, tener la vida que en el pueblo no puede tener, para que pueda luchar por sus sueños y demás. Está ambientada en la época de posguerra aquí en España, y eso se aprecia a lo largo de toda la historia, las condiciones en las que vive, las condiciones en las que vive Andrea y la familia se aprecian por completo. Cuando Andrea comienza sus clases ahí en Barcelona, conoce a Ena, una chica guapísima que además pues es rica. Entonces ella quiere, digamos, que Ena la vea como ella ve a Ena, es decir, que la vea como una igual, que vea que ella también tiene dinero y esas cosas. Cuando empieza a recibir una paga extra, una paga mensual, pues bueno, pues es todo despilfarro. De hecho, se priva muchas veces de comer por darse caprichos, ya no solamente para ella, sino sobre todo para su amiga Ena. Vamos descubriendo, pues eso, lo que es la vida de esta chica, de Andrea, en esa época de posguerra. Y lo cierto es que es una historia que, bueno, no me disgustó, pero tampoco fue una historia
pues que me encantara, las cosas como son. No es una historia que creo que vaya a recordar para siempre, para que no nos vamos a engañar. Estuvo bien, pero eso os digo, le di 3,5 estrellas sobre 5 realmente, porque me estuvo entretenida. Hubo momentos en los que estaba bastante intrigada, quería saber qué iba a pasar con Andrea, porque la familia que tiene, la familia y la casa a la que va, pues es una familia de locos, las cosas como son. Entonces, pues bueno, pues estaba muy intrigada por ver qué iba a pasar y esas cosas, pero es como que me faltó algo. La narración a veces me gustaba porque era como que muy ágil, pero otras veces se me hacía muy pesada, muy lenta, muy farragosa, no sé, como que no avanzaba, que a lo mejor me ponía a leer media hora y nada más que me leía 2 páginas porque la narración era súper lenta. Obviamente todo esto es subjetivo, es mi opinión. Si os interesa leer a Carmen Laforet, obviamente leerla, además es uno de los clásicos españoles, hay que leerla, yo por eso también quería leerla. No me arrepiento de haberlo hecho, pero sí es cierto que es una historia de la que quizás esperaba más de lo que realmente me he encontrado. Aún así, tampoco se ha llevado tan mala nota. Estuvo entretenida, no me terminó de disgustar, hubo momentos, como os he dicho, que me tenía bastante intrigada, pero no terminó de ser lo que yo esperaba. Otra de mis lecturas, que también lo cogí de la biblioteca, fue La chica de nieve de Javier Castillo. Es el primer libro que leí del autor, lo hice en noviembre también del año pasado, y aunque es cierto que no me disgustó del todo, que estuvo entretenido, que de hecho algo que tiene Javier y sus historias es que se leen con muchísima facilidad y enganchan bastante, no terminó de convencerme tampoco al 100%. Le di 3 estrellas sobre 5, pero porque hubo cosas que no terminaron de convencerme. Y os cuento. La chica de nieve nos cuenta realmente 2 historias en una. Por un lado está la desaparición con 3 años de edad de Kiera Templeton durante el desfile de Acción de Gracias en el año 1998, y por otro lado tenemos también la historia de Miren Triggs, que es la chica que se va a encargar de buscar hasta dar con ella a Kiera Templeton. Lo cierto es que la sinopsis es bastante atrayente y, como os he dicho, el libro es adictivo, engancha desde el minuto 1 y se lee con muchísima facilidad. Eso es algo que, habiendo ya leído 2 historias de Javier, no se lo voy a discutir, porque es cierto, se leen con muchísima facilidad. Yo personalmente, pues al final acabo enganchada, acabo intrigada y pues me las leo en un suspiro. Pero en este caso yo esperaba algo más. Por eso, digamos, un poco mi decepción y que le diera 3 estrellas sobre 5, porque yo pensaba que la historia se iba a centrar en encontrar a Kiera Templeton, o sea, que iba a girar todo en torno a ella. No me disgusta que entremezcle la historia también con la vida de Miren Triggs, ni mucho menos, ni con la vida de los padres de Kiera, que obviamente después de la pérdida de una niña, de que la secuestran o desaparece, que no saben qué es lo que ha sido, si sigue viva, si sigue muerta o qué, pues obviamente está interesante también ver qué ha pasado con esa relación, ¿no? Pero al final yo tuve la sensación de que se centraba sobre todo y principalmente en la vida de Miren Triggs, de la periodista que lo investiga, que cuando empezó a investigarlo era una estudiante de periodismo, más que en lo que es la desaparición de Kiera Templeton. Entonces, al final creo que podía haberle sacado mucho más partido a esa trama, a la de Kiera, a la de buscarla y demás, que además estaba súper interesante. Y en cambio se centró más en Miren Triggs, que no es que no me, o sea, que no es que no me gustara, porque no es que no me gustara, pero había escenas que era un poco en plan de me sobran, porque realmente aquí me estás hablando de Miren, pero no me estás hablando nada de Kiera, o sea, esto no es relevante con el caso de Kiera Templeton. Entonces, eso hizo pues que me chirriara un poco y que no me convenciera la historia al 100%, pero bueno, que tampoco se llevó mala nota, fueron 3 estrellas sobre 5. He repetido de nuevo este año con Javier, ya os hablaré del libro que he leído en el mes de enero, y tengo intención de volver a leer algo suyo. No me dejó en plan de no voy a volver a leer nada más tuyo porque no me gustó, sino simplemente que en esa historia pues me gustó, pero con matices. Yo quizás hubiese desarrollado más, ya os digo, el tema de Kiera Templeton más que el de Miren Triggs, porque creo que era más interesante, que le podía haber sacado más partido. Pero bueno, aún así, pues eso, no estuvo mal, me gustó conocer su estilo.
disfruté de la historia a pesar de que hubiese esperado otra cosa, pero ya está, el resultado fue bueno, que es lo importante. Seguimos con el mes de noviembre, donde leí también El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen, que lo leímos en el club de lectura. Ya sabéis que en el club de lectura solemos hacer 2 lecturas al mes, aunque a partir de abril creo que lo vamos a cambiar y vamos a hacer nada más que una, pero bueno. Era el 4.º libro que leía de Alice Kellen en el 2020 y me súper encantó. Me encantó muchísimo, le di las 5 estrellas, de hecho os lo saqué en el vídeo de mis mejores lecturas del 2020 porque me gustó bastante. Esta es la historia de Heather, una chica que se ha ido a Alaska para, digamos, encontrarse a sí misma porque está un poco perdida. Se aleja de su familia, pues para encontrarse. No sabe qué hacer con su vida, está en un momento raro y necesita encontrarse a sí misma. Y allí conoce a Nilak, un chico bastante callado y además bastante grosero. Lo de grosero entre comillas, más que grosero es borde, es bastante borde con ella. Poco a poco Heather pues va cogiendo confianza con Nilak, aunque le cuesta horrores, pero sobre todo con el amigo de Nilak y con su vecino, con el vecino de Heather, que cuida de ella desde el primer momento en el que ella pone un pie en Alaska. Es una historia de corazones rotos prácticamente. Lo cierto es que las historias de Alice Kellen que he leído hasta el momento me han encantado todas. No he encontrado todavía ninguna que diga es que esta me ha gustado, pero no he dado todavía con esa. Me gusta mucho cómo escribe, los personajes que crea, las historias tan cargadas de sentimientos, de emociones, de momentos que se viven día a día, que no sé, me parecen personajes tan reales que creo que por eso me gustan tanto. En esta ocasión hay un pequeño pero al final de la historia, y es que creo que hubo un par de capítulos que se precipitaron, o sea, la autora se precipitó quizá mucho a la hora de escribirlos. Hubo una serie de sucesos que pasaron muy deprisa, en los que apenas se hace hincapié, y sí que me hubiese gustado que se detallaran un poquito más, pero tampoco es algo de relativa magnificencia para decir con eso le voy a bajar la nota, porque realmente fue una historia que disfruté un montón, que me tuvo también muy intrigada por saber quién era realmente Nilak, qué es lo que había pasado con él en el pasado, valga la redundancia, y también por conocer la historia de Heather y los secretos que guardaba. Así que, pues eso, una maravilla de libro. El famoso Jane Eyre de Charlotte Bronte también lo leí en noviembre, pero lo acabé en diciembre realmente, y tenéis prácticamente mi opinión del libro en los vlogmas, en los 2 vlogmas que hice. A ver, Jane Eyre me gustó, pero con muchos matices, porque yo esperaba mucho, no nos vamos a engañar, tenía las expectativas bastante altas con este clásico. Ya había leído Cumbres Borrascosas y me encantó, sé que es de Emily Bronte y no de Charlotte, pero bueno, yo qué sé, iba con las expectativas muy altas porque todo el mundo habla maravillas sobre Jane Eyre, y bueno, pues al final una, por mucho que no quiera, pues siempre acaba teniendo ahí esperanzas y expectativas de que le vaya a gustar. Y no es que no me gustara, pero se me hizo muy pesado en muchas ocasiones, me costaba horror avanzar, o sea, me costaba una barbaridad avanzar las páginas, avanzar los capítulos, y cuando realmente llegué al final dije, aleluya, por fin lo he terminado. Me gustó, pero no entiendo por qué todo el mundo dice que la relación de amor que hay entre Jane Eyre y el señor Rochester es tan ideal, tan maravillosa, tan perfecta, tan magnífica, lo mejor que hay, porque para mí sinceramente no fue así. O sea, durante toda la novela tuve la sensación de que el señor Rochester se reía de Jane Eyre. Igual yo he entendido mal la novela, pero esta es mi opinión, que es tan respetable como cualquier otra, y tuve la sensación de que se estaba riendo de Jane Eyre durante toda la historia, de que no la quería. De hecho, hay un capítulo en el que la dice que es poco agraciada, que como que no vale mucho, que es una simple institutriz, y es en plan de, vamos a ver, que tú eres aquí un cuarentón, ¿sabes? Y eres más feo que pegar a un padre y nadie te está diciendo nada. Y tú la estás poniendo a la muchacha de vuelta y media. O sea, y encima la muchacha está que bebe los vientos por ti. O sea, ¿de qué vas? No sé. Hubo cosas en ese romance que a mí no me convencieron, no me gustaron para nada. Luego también, pues, casi el final de la historia tampoco terminó de convencerme. Le di 3 estrellas sobre 5 porque yo lo siento, pero se esperaba más de este libro. Y no fue lo que yo me esperaba, y quizás esto es una unpopular opinion, pero ya os digo, mi opinión es igual de respetable que la del resto. No me convenció, la historia de amor pues para mí no es bonita,
ni sana tampoco, porque no me parece tampoco una relación sana y ya está. Y ya está, y es lo que os puedo decir. Obviamente es un clásico de la literatura, hay que leerlo, hay que darle una oportunidad y cada persona tenemos un gusto diferente, así que a mí no me ha gustado mucho, pero a vosotros os puede encantar. Otro de los libros que leí en noviembre fue El único incomparable Bob, de Catherine Applegate, que digamos es la continuación del único incomparable Iván. Iván es este gorila de aquí y este de aquí es Bob, el perrito. Y lo cierto es que es una historia que me gustó muchísimo. Cuando leí El único incomparable Iván me encantó la historia y tenía muchas ganas de leer esta otra historia, y lo cierto es que me ha gustado muchísimo. Me encanta cómo escribe Catherine Applegate, cómo es capaz de transmitir los sentimientos que puede tener un animal, ¿no? Que eso es muy complicado siendo humano, que puedas transmitir o intentar transmitir los sentimientos que puede tener en este caso un perrito. Pues eso, nos cuenta la historia de Bob, que es un perrito callejero y demás, cómo se encuentra ahora que lo han acogido, el cariño que le tiene a Iván, no sé, va contando un poco toda su vida y me parece súper entrañable, una lectura muy bonita, muy tierna, y se llevó 5 estrellas sobre 5 igual que lo hizo Iván en su día, porque me encantó. Ya estamos acabando, no me lo creo, me quedan 4 libros de los que hablaros y no me lo creo porque parecía que no iba a acabar nunca. Bueno, otra de mis lecturas, ya nos pasamos a diciembre, fue Cuaderno para dos, de Rachel Cohn y David Levithan, que también os hablé un poco de este libro en los vlogmas que hice. Lo empecé a leer, pues en principio iba a ser para el Navidad Rizatón que organizó CC Books, pero bueno, al final no me dio tiempo porque pues estuve con Jane Eyre y claro, pues no me dio la vida. Pero me gustó bastante, de hecho lo leí antes de ver la serie para luego poder comparar y me gustó más el libro que la serie, porque de hecho en la serie se toman bastantes licencias. Aquí tenemos a dos protagonistas, Dash y Lily. Bueno, Lily es una chica que, digamos, no tiene amigos, entonces su hermano idea coger una libreta en la que escribir una especie de juego, y quien contesta ese juego, pues digamos que pueda tener una cita con Lily. Así es como Lily y Dash se conocen. Lo que pasa que antes de que se conozcan van sucediendo muchas cosas, es un cuaderno de desafíos lo que tienen, se van poniendo a prueba el uno al otro y está súper divertido y súper entretenido. Me gustó bastante, es cierto que tampoco es, yo que sé, nada del otro mundo, pero sí que es una historia que a mí me resultó bastante entretenida, divertida en muchas ocasiones, y me gustó conocer a estos dos personajes. No sé, me pareció original el tema este del cuaderno, de que se conozcan a través del cuaderno y sobre todo de los libros, porque ese cuaderno está metido en una de las librerías, de las grandes librerías que hay allí en Nueva York, y entonces eso me gustó, no sé, porque me pareció muy original. Y como os he dicho, me gustó más que la serie. La serie estuvo muy bien, me gustó verla, pero se tomaron muchas licencias con respecto a la historia del libro. Pero bueno, estamos hablando del libro. Le di 4 estrellas sobre 5, me gustó, me pareció original, me pareció muy entretenido, se lee con mucha facilidad y está bien. Si os gustan este tipo de historias, además ambientadas en la Navidad como está esta, pues os lo recomiendo un montón. Otro libro con temática navideña, que este sí lo leí en el maratón que hizo CC Books, fue El mensaje de Papá Noel, Coaching para niños y no tan niños, de Arles Quinn. Este es un libro que llevaba mucho tiempo en mis estanterías, que de hecho creo que me lo mandó la editorial sin yo esperarlo. Y bueno, como veis está súper chulo, también os lo enseñé en el blog más cuando lo leí. Y habla pues de sentimientos y de la Navidad, ¿no? Es como a través de 3 niños Papá Noel intenta mandarnos un mensaje. Me pareció muy bonito, muy entretenido, muy original sobre todo, y bueno, no sé, está bastante bien. Para ser una historia así cortita, para leerla en una tarde, pues me resultó entretenido y bonito la forma en la que está escrito, y creo que le di también 5 estrellas sobre 5. Seguimos con lecturas navideñas, que esta ya es la última, Cuento de Navidad, de Charles Dickens, que también fue una relectura para mí. Este libro yo ya lo he leído unas cuantas veces a lo largo de mi vida. Es un cuento que me encanta, que me parece súper entretenido y súper bonito. Le tengo un cariño enorme porque además recuerdo que cuando hace muchos años atrás hice una obra de teatro, representamos este cuento. Y pues tiene un cariño especial, las cosas como son. Creo que todo el mundo conoce la historia del señor Scrooge, el famoso señor Scrooge, que es bastante avaro, que no le gusta la Navidad, que bueno, es una persona
pues muy intensita, pero para mal. Y se le presentan 3 fantasmas, el del pasado, el del presente y el del futuro. Gracias a estos 3 fantasmas que se le presentan y le enseñan un escenario distinto correspondiente al pasado, al presente y al futuro, el señor Scrooge cambia un poco su forma de ser y digamos que se vuelve mejor persona. Me encantó volver a releerlo, eso también lo leímos en el club de lectura y ya os digo, me encantó leerlo de nuevo, es un placer disfrutar de Cuento de Navidad, es que es una historia que a mí de verdad que me encanta, se llevó de nuevo 5 estrellas sobre 5, volveré a releerlo seguramente en un futuro, no este año, pero quizá dentro de un par de años lo vuelva a leer, porque además me parece una historia ideal para la Navidad, un libro que creo que todo el mundo debería de tener en casa y pues eso, no puedo hablar nada más que maravillas de él. Y finalmente cierro este wrap up con Se atormenta una vecina de David Reynoso, que os lo enseñé en el último book haul que hice del 2020. Es un libro que nos cuenta la historia de el detective Cobos y su ayudante Ortega y cómo investigan el asesinato, la muerte de una vecina dentro de una comunidad de vecinos, pues una vecina que se dedica bueno, que es actriz, que se dedica al mundo del cine y esas cosas. La chica se llama María y ha muerto en extrañas circunstancias. No saben qué ha pasado, tienen que investigarlo, parece que todo apunta a que ha tenido que ser alguien del entorno de los vecinos, pero son muchos vecinos, todos tienen coartada y las cosas parece que se van complicando. Lo cierto es que fue un libro que me gustó bastante, a pesar de que es bastante finito, en mi opinión la historia se desarrolla bastante bien, es súper intrigante. Te invita a seguir leyendo, o sea, acabas un capítulo y tienes que seguir leyendo para saber qué es lo que va a pasar, ya no solamente por el tema del crimen, por ver quién es el que ha matado a María o qué es lo que ha pasado con ella, ¿no? Si se ha suicidado realmente o la han matado, y el motivo de por qué la han matado, si ha sido ese el hecho de por lo que ha muerto, sino simplemente por el conocer a esta comunidad de vecinos que es un poco rara, un poco atípica. Todo el mundo habla de unos y de otros, es como que se llevan bien pero se llevan mal, no sé cómo explicaros. Me recuerda un poco a la serie de La que se avecina, en ese sentido de que es una comunidad de vecinos que es como una pequeña familia en la que ahí se aprecian y se odian a partes iguales. Y me gustó bastante, me sorprendió, me tuvo muy entretenida durante su lectura, me duró una tarde escasa porque ya os digo que no podía parar de leer hasta saber qué es lo que había pasado. Y le di 4 estrellas sobre 5. Y hasta aquí el wrap up de estos últimos 3 meses del 2020 que tenía pendiente. Ya puedo tachar esto de la lista porque parecía que no iba a grabar nunca este wrap up. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué os han parecido, si coincidís en opinión conmigo o no. No me crucifiquéis por mi opinión sobre Jane Eyre. Ya os he dicho que es solamente mi opinión y que al final cada persona tenemos un gusto distinto, por eso se inventaron los colores. Así que nada, comentadme qué libros son los que leísteis, si habéis leído alguno de estos y os ha gustado. Si pensáis lo mismo que yo o pensáis lo contrario con respecto a alguno de estos libros, todas esas cositas dejádmelas en los comentarios, que me encanta saber vuestra opinión. Y por mi parte, pues esto es todo. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un próximo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. ¡Adiós!